hay muchos alimentos, más bien hay muchos productos alimenticios que no alimentos, que de alguna manera alteran tu equilibrio hormonal. Y muchos de estos no solamente alteran tu equilibrio hormonal, sino que causan una cosa que se llama inflamación crónica de bajo grado. Esto es muy sencillo de entender. Tú te das un golpe en el tobillo, te doblas el tobillo y la inflamación es necesaria ¿para qué? Para que ese tejido se abra, para que lleguen los linfocitos, para que de alguna forma se repare aquello que se ha dañado. Entonces esto tiene una duración muy concreta en el tiempo y tiene una función para ti de supervivencia o de reparación. En el caso de la inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que hay determinados productos alimenticios que agreden de forma permanente a tu tubo digestivo, lo inflaman, tú no lo percibes o por lo menos no eres consciente de ello y van alterando su funcionalidad hasta el punto que el tubo digestivo, si tú lo vieras al microscopio, es una pared de células que están unidas íntimamente la una con la otra y si estas células pierden, digamos, su capacidad de estar pegaditas, empiezan a trasvasar líquido hacia dentro del organismo. Esto supone más inflamación, concentración de células inflamatorias, microorganismos, y esto desemboca al final en algo que puede ser un infarto de miocardio, un ictus, porque la inflamación al final puede ser inflamación sistémica, puede ser neuroinflamación. Entonces, depende de donde tú tengas esa inflamación exacerbada, pues puede haber un problema desde el punto de vista de la enfermedad. Entonces, hay muchos alimentos que de alguna manera son promotores de la inflamación. Entre ellos están las harinas súper refinadas, por eso es importante, ¿sabes?, que el pan esté hecho con una harina integral y una fermentación larga, ¿vale?, que sea, digamos, lo más artesanal posible. La pasta, por ejemplo, es un agresor del tubo digestivo. Todos los ultraprocesados habidos y por haber. Agresor. La pasta, sí, señor. La pasta es un ultraprocesado, tal cual. No, pero... Pero bueno, la vida así no me va a... No, vamos a ver, lo que está claro es que esto nunca es en términos absolutos. Lo que pasa es que al final tú te das cuenta que tu hábito, si es un consumo continuado de todo este tipo de productos alimenticios, al final, ¿sabes?, tú vas a estar inflamado per se. De hecho, yo he tenido clientes que tienen una dieta absolutamente basada en productos que inflaman, les doy un cambio en 3 semanas y siempre les digo, ahora vas a hacer la prueba de un día de tomarte un paquete de galletas digestive, por ejemplo, que te vienen con el claim de que son súper sanas y tal. ¿Saben lo que les ocurre? Se cagan, se van por patas. ¿Por qué? Porque el cuerpo en 3 semanas empieza a deshabituarse de esa inflamación y de esa agresión continuada. Se restablece, se repara. Si encima le metes ayunos por medio, que el ayuno es el mejor sistema de regeneración celular, fantástico. Ayunos fisiológicos, 12 horas sin comer, que son poco más o menos cenar temprano y no digerir mientras estás durmiendo, 8 más 4. Es lo que se llama ayuno fisiológico. Ya le puedes meter si quieres un ayuno de 16-8 o de 24, que son súper saludables. Porque el ayuno activa todo lo que es la regeneración celular. Pues tú imagínate, cambias la alimentación, cambias productos por alimentos. Los alimentos son fáciles de reconocer, no llevan etiqueta y corren, nadan o vuelan, o crecen en la tierra. Entonces es muy sencillo establecer las reglas. Abandonas esto, quitas productos proinflamatorios y al final lo que te das cuenta es que tu balance hormonal se estabiliza por completo, vuelves a alcanzar la homeostasis, todos los procedimientos naturales se ponen en marcha. Si le sumas actividad física, descanso y no estrés, empiezas a perder grasa y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Y realmente lo que estás haciendo es restableciendo el equilibrio normal de tu cuerpo. Por eso las dietas no funcionan, porque el proceso es mucho más completo, es más holístico. Hay que tener en cuenta el descanso, hay que tener en cuenta el estrés es fundamental, el control del mismo. Hay que tener en cuenta el tema del contacto con la naturaleza, la socialización, importantísimo, entendida no solamente por la interacción con las personas, que nos enriquece muchísimo, sino que al final tú te acabas convirtiendo en la media de las 5 personas que te rodean. Si vas con borrachos, acabarás siendo un borracho. Si vas con drogatas, acabarás siendo un drogata. Pero si estás con gente que come bien, que tiene actividad física, que hace deporte, por C asterisco, pues tú al final adoptarás un poco la vida de los demás. Y es la base de la socialización. Si encima además tomas sol, no usas protectores solares que están metiendo mierda a través de tu piel
intentas tener callo solar, no exponerte en las horas de máxima exposición, tomar a lo largo de todo el año. Yo hace 5 años que no uso protector solar. ¿No? Y si quieres usar uno, pues fabricarte uno, ¿sabes? Con una receta tradicional. Pero tú ten en cuenta que los protectores al final es crema con miles de químicos que están pasando por tu piel a toda hostia. Y te están causando problemas de salud sin que tú lo sepas. Porque son disruptores endocrinos al fin y al cabo. Y ese equilibrio hormonal del que hablamos al principio, que es lo que tienes que preservar, y cuando cumples 35 años en adelante, más todavía, pues te lo llevas por delante. Pues nada, ¿Te he contestado la pregunta? sí, perfecto.